Bueno, muy buenos días, tardes o noches, según corresponda. Espero que anden todos y todas muy bien. El día de hoy vamos a estar mirando algunas integrales, resolviendo algunas integrales definidas. En este caso, por el método de sustitución. Antes que arrancar a resolver este primer ejercicio, recordar un poco cuál es la idea de la integral y para qué nos servía. La integral vamos a pensarla como la inversa de la derivada, es decir, si yo tengo la integral de 1 sobre 2 menos x, lo que voy a obtener es una primitiva de esta función que si la derivo voy a obtener 1 sobre 2 menos x, la inversa. Así como cuando usamos la distributiva, tenemos la inversa que es factor común, vamos a integrar para obtener una función que derivándola nos obtendría esta función. Pero bueno, ¿para qué me sirve? Principalmente uno de los usos que más tenemos a mano para las integrales son el cálculo de áreas. Por ejemplo, vamos a mirar una función muy sencilla, esta cuadrática, x al cuadrado menos 4. Si nosotros queremos calcular la integral de esta función de x cuadrado menos 4, que con una tablita de integrales muy sencillo vamos a resolver, esto sería x al cuadrado, se le sube un grado, quedaría x al cubo, y se lo divide por ese valor, en este caso el 3, que obtenemos. Y por otro lado, el 4, que al ser una constante y al integrarlo nos va a quedar menos 4x. De todas maneras, desde aquí, desde el GeoGebra, podemos ir a entrada, poner integral, y dentro de integral podemos calcular y elegir integral de una función. Y ahora vamos a poder poner la función, que en este caso llamé f de x, y de esta manera voy a obtener la forma de la función integrada, ¿no? En este caso, el 1/3 de x al cubo menos 4x. Ahora, con esta integral que obtuvimos, que le vamos a sumar siempre una constante c, ya que recordemos que cuando derivamos las constantes, la derivada de una constante era 0. Entonces, si yo originalmente tuviera 1/3 de x al cubo menos 4x más 6, por ejemplo, al derivarla obtendría x cuadrado menos 4. Pero si fuera 1/3 de x cubo menos 4x más 12, también obtendríamos la misma función f de x al derivar. Entonces, cuando calculamos la integral definida entre un punto y otro, por ejemplo en los extremos menos 1 y 1, obtendríamos este área, el área que está encerrada entre el eje x y la función, que en este caso me da negativa, la integral. Por supuesto que si vamos a trabajar con áreas tenemos que interpretar el módulo de este valor, es decir, 7,33 positivo. Fijémonos, por ejemplo, entre 2 y 3, que me va a dar un área positiva. Y nótense, muy importante, que si quisiera calcular una integral en un rango que fuera de 1 a 3, por ejemplo, que va a abarcar la función parte negativa y parte positiva, fíjense el valor, 0,67 es este área, es mucho menor porque de lo que era la integral anterior, porque justamente se le está restando esta parte. Si yo quisiera calcular el área encerrada, digamos, acá de color violeta, lo que tendría que hacer en verdad es separar esta integral y por un lado calcular la integral entre 1 y 2 y tomar ese valor positivo, el módulo de ese valor, y después la integral entre 2 y 3. Entonces, si lo pensamos desde áreas, necesitaríamos calcular las intersecciones. Pero bueno, por ahora vamos a concentrarnos en cómo integramos y cómo es el paso de sustitución y demás. Bueno, por las tablas que todos tendrán a mano, nosotros vemos esta función, 1 sobre 2 menos x. Lo primero que podríamos pensar es que es muy similar a la función 1 sobre x, que se deriva como el logaritmo del módulo de x, pero no es exactamente igual. Entonces, el método de sustitución lo vamos a usar cuando tengamos funciones que son muy similares a las tablas y, como dice el nombre, vamos a sustituir una parte de esta función por otra variable de una forma conveniente que, bueno, con la práctica ya se irá notando más
qué vamos a tener que elegir, ¿no? En este caso, que es bastante sencillo, vamos a tomar 2 menos x, que es lo que necesitaríamos que fuera una misma variable, la vamos a llamar u. Y ahora, si reemplazara 2 menos x por u, me quedaría 1 sobre u, que la podría integrar de forma directa, pero me quedaría el de x, el diferencial de x de la derivada en x. Y si yo hago un cambio de variable, necesito tener la derivada en u, el diferencial en u. Entonces lo que vamos a hacer es derivar a ambos miembros. 2 derivado es una constante, me va a quedar 0. Menos x, derivado me va a quedar menos 1, diferencial de x. Y u va a ser la derivada de u, el diferencial de u. Entonces ahora lo que vamos a hacer es reemplazar lo que nos falta, que en este caso lo que nos falta reemplazar es el de x, el diferencial de x. Y vamos a pasar este menos 1 que tenemos acá para el otro lado dividiendo. Y de esa manera me va a quedar que el diferencial de x es igual a menos diferencial de u. Vamos a reemplazar. Y lo que vamos a tener es 1 sobre u diferencial de u. Menos diferencial de u. Ese menos diferencial de u vamos a considerarlo como menos 1 multiplicando el diferencial de u. Y recordemos siempre que las constantes que multiplicaban alguna función las podíamos sacar afuera de la integral. Por lo cual ese menos lo vamos a sacar para afuera. Muy bien, la integral de 1 sobre u, recién lo mirábamos, era el logaritmo natural de u, por lo cual vamos a usar la tabla para integrar. Me va a quedar el logaritmo de u multiplicado a menos 1. Y por supuesto va a estar esto evaluado entre 0 y 1. Como estamos calculando el área, en este momento vamos a descartar el valor c, la constante que saldría de una integración no definida. Y vamos ahora a resolver este cálculo reemplazando tanto menos logaritmo de u en 1 como en 0. Por supuesto, no antes de hacer el reemplazo del cambio, digamos, que habíamos hecho, ¿no? 2 menos x, la sustitución que habíamos hecho. Por lo cual vamos a tener el logaritmo del módulo de 2 menos x. Bien, un poco chica la x. Ahí está. Entonces, al evaluar esta integral entre 0 y 1, voy a obtener que menos el logaritmo de 2 menos 1 menos logaritmo, no olvidemos el signo, de 2 menos 0 va a ser el resultado de la integral definida. Fíjense que en este caso, como tengo que calcular la integral, especializarla en 1 y restarle la integral que obtuve especializada en 0. Como era menos logaritmo de 2 menos x, vamos a reemplazar la x por 1 y después restarle el resultado de la x reemplazando por 0. En este caso me va a quedar menos logaritmo natural 2 menos 1, 1. Y menos por menos más, logaritmo natural de 2, módulo 2. Entonces, en este caso, esta va a ser el resultado de la integral definida entre 0 y 1. Si necesitáramos una aproximación, bastaría con la calculadora buscar la aproximación correspondiente. Por ejemplo, acá tengo mi calculadora digitalizada. Si buscamos el logaritmo de 1, en este caso negativo, y a esto le sumamos el logaritmo natural de 2, vamos a obtener este valor que es aproximadamente 0,69. Como el logaritmo natural de 1 es 0, si recordamos esa parte, ya podemos directamente inferir que el resultado de esta integral es el logaritmo de 2. Muy bien. Y vamos a ver otro ejercicio. Fíjense esta función, 1 sobre 2x, si con el GeoGebra la graficamos, antes de pasar al siguiente ejercicio, tenemos esta función.
tomográfica, y lo que estamos calculando entre 0 y 1 es este pedazo de la integral, sería como este área. Y en otro ejercicio también podríamos buscar resolver la misma integral, pero en vez de resolverla entre 0 y 1, podríamos poner otros límites, como por ejemplo 3 y 5, y lo que obtendríamos es sobre esa misma función este pedacito de acá, que nos tendría que dar negativo. Les dejo para que lo resuelvan y lo calculen, buscar cuánto vale esta integral. Muy bien. Siguiente caso. Tenemos esta integral con dos términos. Lo primero que tenemos que pensar acá, muy importante, es que las integrales se van a poder aplicar a ambos términos, es decir, vamos a poder, donde separamos en términos la función que queremos integrar, vamos a poder aplicarle la integral a cada término por separado. Entonces nos va a quedar la integral de x al cuadrado menos un tercio, porque podemos sacar la constante hacia afuera, de la integral entre 0 y 1 del coseno de pi x sobre 3, diferencial de x. En este caso la primera parte de la integral va a salir automáticamente. Lo tenemos por tabla. La integral de esta parte va a ser x al cubo sobre 3, que es equivalente a por un tercio. Y lo vamos a evaluar entre 0 y 1. Ahora, ¿qué pasa con la integral que me estaría faltando? Tenemos un coseno que por tablas, si miramos la tabla de integrales, la integral del coseno es el seno de ese mismo x. Ahora, la diferencia es que no tenemos adentro del coseno de la trigonométrica solamente la variable x, sino que está acompañada por pi sobre 3. Entonces lo que acá vamos a hacer para resolver esta parte es una sustitución donde vamos a convertir pi por x sobre 3 justamente en u, para que nos quede coseno de u, que es lo que sabemos integrar. Entonces, de nuevo, para poder reemplazar el de x, lo que vamos a hacer es derivar a ambos lados. Acá nos va a quedar la derivada de u. En este caso, al derivar x, pi sobre 3, esto me lo puedo imaginar como pi sobre 3 por x derivado es 1, por lo cual me va a quedar pi sobre 3 diferencial de x. Ahora, para terminar de despejarlo, vamos a pasar el 3 para el otro lado. Vamos a multiplicar a ambos miembros por 3 y dividir a ambos miembros por pi, para que de esta manera me quede despejado el diferencial de x. Bien. Vamos a borrar de momento por acá. Vamos a reemplazar en esta segunda parte de la integral. Y me va a quedar entonces coseno de u al reemplazar. Y el diferencial de x va a ser 3 sobre pi de du. 3 sobre pi es una constante que multiplica a la función, por la cual la vamos a poder pasar afuera de la integral. Y ahora sí, la integral del coseno es el seno. Entonces tenemos que esto va a ser el seno de u. Ahora, como u era pi x sobre 3, podemos ya reemplazar pi x sobre 3. Y ahora vamos a tener ya la segunda parte integrada. Bien, no vamos a olvidarnos ahora de un tercio que teníamos adelante, ¿no? Adelante de esta segunda integral y bueno, y la primera integral que resolvimos en un comienzo, que era un tercio de x al cubo. Entonces nos queda resuelta la integral de esta manera, ¿no? Un tercio x cubo menos un tercio de 3 dividido pi seno de pi x sobre 3. Y acá vamos a poder simplificar el 3.
y vamos a evaluarlo en 1 y en 0. Aunque en realidad, cuando lo evaluamos en 0, lo que nos va a ocurrir es que 0 elevado al cubo va a ser 0 por 1/3 0. Y el pi por 0 va a ser 0, dividido 3, 0. Y el seno de 0, si recordamos un poco de trigonometría, es 0 también. Por lo cual nos va a quedar 0 menos 0, 0. Entonces, toda la evaluación en 0 va a darme 0. Pero bueno, vamos a realizar la primera parte evaluando en 1. Vamos a evaluar en 1. Y nos va a quedar el seno de pi por 1 pi sobre 3 dividido pi. Ahora, y bueno, y como les dije recién, esto va a ser finalmente 0. Pero lo vamos a copiar de todas maneras. Bien, una cuestión muy importante cuando querramos resolver la primera parte, nos podemos encontrar con el siguiente problema. Yo puedo buscar en la calculadora y resolver, por ejemplo, el seno de pi sobre 3 y obtener este resultado, que es 0,8 aproximadamente. Pero esto va a depender si estamos trabajando con la calculadora en el modo de radianes. Para esto vamos a tener que ir a la parte de modos y elegir si estamos trabajando en decimales, irnos a radianes, que es en este caso la opción 4. En otras calculadoras también tenemos que entrar a mode, porque si no, si estamos trabajando en otro conjunto, fíjense, cuando calculamos el seno de pi dividido 3, obteníamos un valor diferente. Así que es muy importante cuando resolvamos este cálculo, que incluye la expresión de pi, trabajar en radianes. Así que vamos a volver al modo de radianes y vamos a poder calcular cuánto nos queda aproximadamente esta integral, que va a ser 1/3 menos el seno de pi sobre 3 dividido pi. Muy bien, y nos da aproximadamente algo de 0,05, 0,06 si lo aproximamos. De nuevo lo podemos mirar mediante un gráfico de GeoGebra. En este caso la integral me da 0,06 porque parte del área positiva se está contrarrestando con el área negativa. Como mencionaba al principio del video, si nosotros quisiéramos calcular este área sombreada, en este caso, y no sencillamente la integral definida entre 0 y 1, para calcular el área tendríamos que buscar la intersección del eje x con esta función y calcular el módulo de las dos integrales por separado. Muy bien, vamos ahora a mirar una última situación, un último caso, que puede parecer un poco más complicado, pero realmente no lo es tanto así. En este caso podríamos plantearnos que tengo una multiplicación entre dos funciones, tanto la x como e a la x al cuadrado menos 3. Y si queremos hacer una sustitución, podríamos pensar en e elevado a la u. Quizá nos preocupe la x que está afuera, pero bueno, siempre que usemos el método de sustitución, lo que tenemos que buscar, en el fondo, en la expresión que estamos analizando, es que la sustitución, al derivar esa sustitución, aparezca la derivada de la sustitución. En este caso, x al cuadrado, al derivarlo, va a ser 2x y aparece la x que tengo acá. No exactamente igual porque queda 2x, pero siempre las constantes las podemos sacar afuera de la integral. Por lo cual va a ser muy propicio el método. Entonces vamos a elegir x cuadrado menos 3 como u. Vamos a derivar ambos lados. Y finalmente, fíjense que acá al derivar me apareció la x que estoy buscando, ¿no? Acá, bueno, me faltó escribir el diferencial. Pero básicamente lo que queremos reemplazar es la e, el x cuadrado menos 3, que sea la u. Y el x de x lo vamos a despejar
y vamos a pasar el 2 dividiendo, dividir ambos lados por 2, y de esta manera nos queda la integral definida de esta manera. Por supuesto, como venimos haciendo en el resto de los ejemplos, un medio que está aquí lo podemos sacar para afuera, y ya la integral de e a la u sabemos que es e a la u, por lo cual vamos a tener un medio de e a la x cuadrado menos 3, y ahora solo faltará evaluarla en 1 y evaluarla en 0 a ver qué obtenemos. Muy bien, vamos a realizarlo. Tenemos un medio de e 1 al cuadrado 1, menos 3 menos 2, y después le vamos a restar. Como el 1 medio va a estar en ambos términos, lo podemos sacar de factor común. E a la 0 al cuadrado 0 menos 3. Entonces me va a quedar e a la menos 3. Muy bien, y de esta manera queda resuelta la integral. Si quisiéramos aproximarlo, nuevamente vamos a buscar en la calculadora el valor. Y de paso para que vayan viendo cómo se escribe todo esto en la calculadora. Entonces vamos a hacer e elevado a la menos 2 menos e elevado a la menos 3 multiplicado por un medio, y ahí vamos a obtener el valor aproximado de la integral. Muy bien. Como una cuestión final, un ejercicio como este, que sería la primera función de x por e elevado a la x cuadrado menos 3, tiene una integral definida entre 0 y 1 que es posible, como las anteriores que resolvimos, pero podríamos encontrar con una función como esta, menos 3 sobre x a la cuarta más x a la 1 medio, que el problema que vamos a tener acá, fíjense que si quiero resolver la integral entre 0 y 1, me responde el GeoGebra que no se puede con un signo de pregunta, y fíjense por qué. Si nosotros vamos a integrar, y vamos a integrar la función, en este caso la función es g de x, al integrar la función, muy bien, ahí está, al integrar la función voy a obtener una integral que tiene en uno de sus términos la x en el denominador. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes lo quieran evaluar en 1 no va a haber ningún problema, pero al querer evaluarlo en 0 voy a tener 3 dividido 0. Y esto gráficamente lo que significa es que en verdad el área que estaría encerrada entre 0 y 1 en este sector va a ser divergente. Es decir, fijémonos que si en vez de integrar entre 0 y 1 lo hiciéramos entre 0,1 y 1, fíjense que el área sería menos 998, y de igual manera si la integráramos en otro valor muy cercano al 0, tendríamos un valor muchísimo más grande, y así a medida que me acerque más al 0, más grande el valor, así que va a tender a infinito. Muy bien, con esto terminamos el video por acá, espero que les haya servido y les dejo un saludo muy grande. Chau, chau.